desarrollo inmobiliario comienza con un buen proyecto y también, obviamente, con la registración de ese proyecto ante las autoridades que tienen que controlar, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Para hablar precisamente de ese tema código, tema aprobaciones, hoy citamos a una especialista, la arquitecta Magdalena Egers. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y bueno, ¿cómo está hoy por hoy la situación de aprobación, registración de planos en la Ciudad de Buenos Aires? Sé que hubo algunos inconvenientes durante el mes de febrero aproximadamente con el tema de digital, ¿no? De esta nueva instrumentación, de lo digital. ¿Cómo está actualmente? ¿Están demorados? ¿Cómo está eso? Sí, todavía no se resolvió ese tema. Bueno, quiero aclarar que la diferencia entre aprobación y registración, porque desde el año 77 no se aprueban más los planos, solo se registran. Esto quiere decir que el único responsable por lo que está presentando es el profesional. O sea, el gobierno no se hace cargo si hay algún error en la documentación y puede deshacer el registro cuando encuentre que hay alguna cuestión que no cumple. Entonces, bueno, es bueno señalar esa diferencia, pero esa diferencia es nada más que en cuanto a lo técnico o también en cuanto, por ejemplo, la superficie que se podría construir. Claro, porque justamente hay gente que dice, no, me dieron más metros. Si no hay una autorización, algún tipo de interpretación que lo avale, es una mentira, porque el día de mañana se desata un problema y la persona que dijo que podía hacer eso y no lo podía hacer está en un brete porque le anulan el registro y se vuelve atrás todo. O sea, tampoco en eso es responsable el gobierno de la ciudad, por ejemplo, en la cantidad de metros que registra. Claro. Tampoco. Tampoco. O sea, siempre recae en el profesional o en Es más, en definitiva. Ahora cambiaron el sistema hace más o menos un mes o dos, en donde uno dice exactamente los metros. Antes uno discutía con la gente de contable a ver si eran más o menos metros, y ahora no lo discuten más. Uno dice son tantos metros de tal categoría y se paga y se presenta. Lo que pasa, yo pienso que lo hacen porque si uno se equivocó, ellos pueden cobrar multas y recargos por esos errores. Pero, o sea, dejaron absolutamente libre el control a la responsabilidad profesional. O sea, pero por ejemplo, todo arranca con un terreno y su capacidad edificable, ¿no? Entonces, ¿quién aprueba eso? O sea, si yo tengo un determinado terreno, supongamos de 10 por 28, de 66 por 30 en una determinada zonificación, de acuerdo a código, se sabrá que puedo construir, por ejemplo, no sé, supongamos 1500 metros. Si yo hago y presento un plano por 3000 metros, ¿eso no se me registra o sí? Sí, se puede registrar porque está basado en la responsabilidad profesional. Cuando uno presenta un permiso, deja sentado que conoce todos los códigos y que se hace responsable de eso. A lo mejor no detectan el error y lo registran, o a lo mejor lo registran a propósito sin darse cuenta, entre comillas, pero puede terminar bien o puede terminar mal, porque como hay que poner cartel de obra, los vecinos chequean la veracidad de los datos, es muy difícil, sobre todo en barrios que son muy álgidos para construir cosas que no se permiten, que los vecinos mismos sean los que hacen de controladores. Sí, no, seguro. O sea, me parece que ahí la instancia del gobierno de la ciudad debería ser súper estricta en ese sentido, por lo menos en cuanto a el control del volumen edificable, ¿no? De la superficie edificable. Hay una objeción que ellos pueden hacer de que el proyecto no es viable. Y es lógico que eso sea un límite, o sea, cuando ellos detectan que no es viable, que no lo permitan, directamente que no lo registren. Pero no quita de que haya cosas registradas mal y que las estén haciendo y que detecten en algún momento de que no se podían hacer. Claro, y eso obviamente después es un problema para el es un inversor problema, porque desde luego. Tiene que volver atrás con un montón de cosas. Bueno, y justamente, ¿cómo se puede evitar? Porque también no solamente los errores aparecen a veces, digamos, por desconocimiento, a veces porque se hacen, digamos, adrede, pero otras veces
arrancan con una mala calificación del terreno, con una, digamos, incorporar un terreno, un desarrollo, pensando que se puede llegar a construir una cantidad de metros cuadrados superior a la real, ¿no? O sea, ¿cómo justamente, cómo hay que hacer, cómo hay que analizar un terreno? En eso vos sos Es muy especialista. difícil porque las normas de la Ciudad de Buenos Aires son muy complejas. Hay muchas leyes, ordenanzas que no están dentro de los códigos y que la gente no conoce, o interpretaciones que van variando con el correr del tiempo. Entonces es muy complejo establecer qué es lo que se puede construir en un lugar, y uno dice una cosa y otro dice otra. Yo lo que recomiendo es un buen asesoramiento con respecto a eso, porque pueden perder o ganar mucha diferencia de metros. O sea, el caso más típico es que venden un terreno por un FOT determinado, y cuando el inversionista hace la cuenta de lo que puede construir, no puede meter esos metros ahí porque la capacidad constructiva lo limita, y entonces compró por un metro cuadrado muy caro, porque claro, el FOT no se podía agotar. No sé, yo pienso que lo lógico sería que el mismo gobierno diga qué es lo que se puede hacer. Y yo pienso que el código urbano, que es a futuro, tiende a eso, que uno pueda picar una parcela y ver realmente qué es lo que se puede hacer en esa parcela, picar en el mapa de la ciudad, digo, ¿no? Claro, no depender de un análisis previo, claro, que cada uno se le ocurra una cosa diferente, porque así estamos como estamos en la ciudad, una ciudad muy heterogénea, porque, o sea, yo veo que hay disposiciones, interpretaciones en planeamiento que tienden a este código urbano, que va a ser morfológico, no por FOT, sino por volumetría, que yo pienso, bueno, el FOT para mí le hizo mucho daño a la ciudad y no aporta nada. Entonces, estoy de acuerdo con que haya este código urbano, que se está pensando no dentro de mucho tiempo. Claro, o sea, directamente ir consultar por una determinada parcela y que esa parcela diga, acá se pueden construir 2.000, no tantos 3.000 metros cuadrados, sino la volumetría. O la volumetría. La volumetría, porque lo que le importa a la ciudad, sí, también la densidad, obviamente, pero lo que más le importa a la ciudad es la volumetría, porque las torres, por ejemplo, interrumpen no, lo que afecta urbano, a la iluminación, claro, la ventilación. Sí, eso también, pero sobre todo lo que afecta a los vecinos, las cuestiones estas del sol, la habitabilidad, ¿no? El asoleamiento. O sea que hay que olvidarse absolutamente, nosotros lo repetimos, pero de la cuentita simple y llana, es decir, tiene FOT tanto, multiplico la superficie por ese FOT y eso es lo que se puede construir. Ahora están haciendo bastantes interpretaciones con respecto a eso y en sentido hacia el código urbano. Entonces hay muchos lugares que por FOT dan una cosa y ellos interpretan otra. También eso es importante conocerlo, porque realmente, como ellos también piensan en ese sentido, analizan toda la manzana, todo el tejido. Yo estoy de acuerdo, a mí me parece bien, porque tiene un criterio más global y no estar pensando en la parcelita específicamente. La parcelita específicamente es lo que genera que en las esquinas se pueda construir poco y en el medio de la cuadra mucho, porque se guían por el FOT. Ahora, tenemos ya el proyecto, ¿no? Vamos a presentarlo para su registración en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué costo aproximado hay que tener en cuenta para eso? Bueno, lo que más importa en este momento son los derechos de construcción, que la ley tarifaria establece que es el 1% del costo del metro cuadrado. Pero si uno calcula todo lo que tiene que pagar, los derechos de construcción, los derechos de PBO que se derogaron igual se cobran, o los derechos de áreas que no sabemos todavía en qué destino tienen, es mucho más que el 1% de lo que uno tiene que pagar del valor de la obra. O sea, cerca del 2% en cuestión de derechos. Después obviamente tiene sellados, encomiendas, cosas así que no influyen tanto en el costo total o los honorarios por el trámite, que están para el CEPAO es el 3 por 1000 del valor.
pero lo que más importa son los metros el valor por metro cuadrado, que depende de la categoría y del destino. ¿Y aproximadamente cuánto sería para una categoría, una vivienda multifamiliar? Pongamos un edificio de 8 pisos en un 866, 1.500 metros, 2.000. Si tiene pileta de natación la consideran primera categoría y en ese caso estaría entre los derechos y los áridos, que es lo que más cuesta, alrededor de 190 pesos por metro cuadrado. Buen dato eso como para ya considerar de arranque, que eso hay que tener en cuenta. Hay que tenerlo. Lo que pasa es que además de eso, como cambiaron el sistema y ahora se presenta expediente, no expediente único, sino plano único, yo pienso que es una mala interpretación del expediente único, que sí estaba bueno, porque el expediente único lo que hace es concentrar en un solo expediente todo lo que refiere a ese terreno. Ellos se confundieron a propósito y piden un plano único, donde uno presenta, antes de saber si es viable o no el proyecto de obra con todas las instalaciones. Entonces uno tiene que tener previsto todo el proyecto sin saber si realmente es viable. O sea, si uno tiene que cambiar cosas, tiene que cambiar a su vez todas las instalaciones. Eso, y además pagarlas. O sea, tiene que tener todo pago y después ver si es viable o no. Eso yo supongo que debería cambiarse. En un momento habían pensado en cobrarlo, cobrar todos esos derechos cuando se registra, que sería lo lógico. Lo que pasa es que hay proyectos que quedan boyando y no se registran y entonces ellos trabajaron sin cobrar nada. Pero lo lógico sería cobrar, al momento de registrar el plano, cobrar todos los derechos. Y ahí uno ya tiene derecho de construir. Ahora, ya tenemos el terreno, tenemos el proyecto, iniciamos el trámite, pagamos. ¿Cuánto tenemos que esperar para que ese plano, en definitiva, esté registrado y que de repente el inversor o quien va, obviamente el desarrollador, el constructor, pero sobre todo el inversor que puede entrar en una obra al pozo, tenga la seguridad, digamos, entre comillas, de que está registrado en el plano? ¿Qué tiempo pasa? Y es bastante tiempo el que pasa para poder juntar toda la documentación por empezar. Cada vez ponen más restricciones con esto de los derrumbes, piden excavador, demoledor, inscripto, que el excavador demuestre cómo va a ser la estructura, que muestren con fotos de los linderos certificados por escribano, una serie de cosas, factibilidades de los servicios, todas cosas que fueron agregando sobre todo desde las leyes de la legislatura. Entonces todo eso, para poder reunir toda la documentación, para poder presentar el permiso, demora mucho tiempo, por lo menos 2 meses. Después cuando se presenta, depende del momento operativo en que esté la Ciudad de Buenos Aires. En este momento están pasando del sistema de papel al sistema digital y todavía no lo están manejando bien y están demorando mucho. Están demorando, o sea, todo lo que se presenta, a veces no saben cómo manejarlo o cómo proceder con las cosas que están en el medio. Entonces y hay muchas cuestiones en papel presentadas sin registrar y muchas presentadas en digital que tampoco saben cómo manejarlo. Yo pienso que en unos meses esto se va a regularizar, pero por ahora estamos pensando en 6 meses en registrar un permiso. Bueno, y por último, Magdalena, ¿qué verías que rápidamente debería cambiarse en este tema de registración, aprobaciones y demás? ¿Cómo, por el contrario, incentivar el inicio de obras? ¿Ves algo puntual, rápido que se pueda tocar? Bueno, este sistema digitalizado tiende a hacer el ingreso remoto del expediente, como hoy en el siglo XXI se hace cualquier trámite por internet. Esto también debería ser todo por internet, de manera de facilitar las cosas y regularlas, porque también hay muchas cosas que quedan en la nebulosa. Y eso facilitaría mucho y sobre todo el trato con la gente que tiene que ir allá y que la gente pierde mucho tiempo ellos mismos atendiéndonos a nosotros y digitalizado y todo vía correo electrónico sería mucho más sencillo. Obviamente todos estos obstáculos que pusieron para el permiso
deberían simplificarse, porque no es que no se necesiten, sino que deberían ser de otra manera. Si te cuento que la erratización dura 30 días y hay que presentarla y uno no sabe cuánto tardan en darla, entonces uno tiene que estar evaluando en qué momento presentarla para que no se venza, esas cosas, y encima cuando uno presenta la erratización no consiguen la demolición. Lo mismo pasa con el seguro, no le dan enseguida que uno presenta la demolición, entonces ya no sirve, porque la demolición, cuando uno tiene el plano registrado de demolición, tiene que volver a derratizar y volver a sacar un seguro. O sea, lo lógico sería que esas cosas las pidan antes de sellar el planito para que uno demuela. Todo ese tipo de cosas deberían simplificarse en ese sentido. Pero, y el tema de los derechos, si uno dice que el impuesto a los áridos, que es un impuesto que se inventó hace pocos años, sirviera realmente para evitar la basura en la ciudad o tender a la ley de basura cero como se pretendía, y no solamente recaudatoria, uno le vería el sentido. Incluso al principio daban contenedores gratis para retirar los escombros, pero por ejemplo es un montón de dinero que se cobra por metro cuadrado de construcción que en realidad no tiene contrapartida por parte del gobierno, entonces es absolutamente injusto. Como uno de los tantos, ¿no?, tributos a los que nos vamos mal acostumbrando, que ya están y se asumen después como un costo. Sí, pero tendría que tener un sentido, sobre todo teniendo conciencia de que la ciudad necesita que se aplique realmente la ley de basura cero. Seguro, los residuos hoy para una gran ciudad como Buenos Aires y el manejo de los residuos es algo central. Claro. Bueno, Magdalena, muchas gracias. Y bueno, hoy tuvimos en Reporte Inmobiliario justamente un panorama de lo que hay que tener en cuenta al momento de pensar un desarrollo inmobiliario y de lo que se habla bastante poco. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.